hay que destacar que, entre otras cosas, ya les decía que últimamente ha sido tema Ernesto Zedillo. ¿Por qué? Porque desde la campaña presidencial pasada lo trajeron para decir que la 4T era lo peor de lo peor, que no debía continuar, que lo mejor era el sistema neoliberal, en donde se privatizaba todo, en donde Zedillo le entregó a unos cuantos los trenes y los convirtió en trenes de carga, eh, para decirnos que supuestamente era mejor rescatar a los de arriba, porque algún día iban a tener piedad de los de abajo y nos iban a apoyar. Y bueno, ya sabemos para qué trajeron a Ernesto Zedillo. Y ahora anda con ese artículo de Letras Libres diciendo que supuestamente ya estamos en la concentración del poder, en un régimen autoritario, cuando realmente había una concentración de poder y régimen autoritario en los tiempos del PRI. No había oposición. Había una oposición palera, que era la de Acción Nacional, y por otro lado, pues había un ataque, ahí sí, a la libertad de expresión, a la libertad de manifestación. No había disidencia. Por eso Estados Unidos hasta le metió la mano al país. Pero no, es que ¿cómo es posible? Se ve muy mal que en México casualmente siempre gana el mismo partido. No hay alternancia. Y luego Zedillo la pactó con Estados Unidos. O sea, fue autoritario y entreguista al mismo tiempo. Así que la presidenta recuerda todo esto. Pero hoy la reportera Nancy Flores, que es una reportera muy puntual, pues ha puesto otra vez el dedo en la llaga. Dice que Zedillo está recibiendo una pensión de 143,000 pesos mensuales. ¿Quién pompó? Pues el pueblo de México. Está pensionado por Banjico. Entonces, en esta larga reflexión, la presidenta critica otra vez a Zedillo, dice, vamos a abrir el expediente del Fobaproa para que quede claro y de manifiesto quién es Ernesto Zedillo, a quiénes ayudó, a sus cuates, a los banqueros, a quién perjudicó, al pueblo de México, ya para acabar pronto. Pero también le pide al Banco de México que dé la explicación sobre esa pensión vitalicia que tiene Zedillo, 143,000 pesos mensuales y contando. Vamos a escuchar a Nancy Flores y a la presidenta. Preguntarle si, aún siendo autónomo, el Banco de México se podría revisar pues esta situación, o por lo menos hacer un llamado al Banjico para que pues vea, no puede ser que el pueblo de México le siga pagando 143,000 pesos mensuales a una persona que hizo tanto daño a este país. Sí, me pasa, Paulina, acaba de contestar el expresidente. Vamos a, ya que se abrió el expediente, a partir de mañana vamos a informar el Fobaproa. Bueno, es público, es público. ¿Qué fue el Fobaproa? ¿Qué es ahora el IPAB? ¿Cuánto estamos pagando cada mexicano y mexicana? ¿A quién se le dieron recursos que no tenía nada que ver con alguna afectación por algún incremento de su deuda, sino que realmente fue por influencias? Porque no se puede hablar tan impunemente. Dice él que fue revisado el Fobaproa, pues ¿cuándo? ¿Quién le cree? Él entra al gobierno, avisa a un grupo de empresarios que se va a devaluar el peso. Producto de esto sacan una cantidad de dinero enorme y provoca una crisis aún mayor de la que de por sí iba a ocurrir. Y a partir de ahí, cientos de miles de familias que no pudieron pagar sus casas, sus negocios, en la pobreza. Probablemente muchos tengan casos de conocidos que en el 94 pues cayeron en el no pago y perdieron todo.
desde su pequeña vivienda hasta un negocio, y que nunca fueron rescatados, porque a quien se rescató fue a los de arriba, y además con una enorme corrupción, porque ahí entraron expedientes de todo mundo, convirtiendo deudas privadas en deuda pública que aún estamos pagando. Y que se va a acabar. Se privatizaron los ferrocarriles, porque el tema es de lo que nos acusan, ¿no? Nos están acusando de que somos autoritarios, que se acabó la democracia, todo porque el pueblo va a elegir a la Corte. O sea, ese es el argumento. Como el pueblo va a elegir ahora a la Corte, la presidenta es autoritaria, se acabó la democracia. ¿Cómo se va a acabar la democracia si es el pueblo quien va a elegir? El manejo de los recursos públicos, nada más empecemos por ahí. Y después las masacres que ocurrieron durante su sexenio y que nunca fueron aclaradas, más la privatización de los ferrocarriles. Quiso privatizar toda la industria eléctrica en el 99. Lo pueden revisar, ese era su objetivo, solo que hubo una movilización muy grande que evitó que eso ocurriera. Entre otros, quien se movilizó fue el Sindicato Mexicano de Electricistas, que después fue castigado por Calderón. Pero muchos nos movilizamos en aquella época, pero si no hubiera habido esa movilización popular, hoy tendríamos unos problemas en el sector eléctrico enormes, como lo tienen muchos países que privatizaron todo su sector. Entonces, vamos a hablar de ese sexenio, porque quieren compararse con el sexenio del presidente López Obrador. Pues no, en un caso se apoyaba arriba, provocaron pobreza, desigualdad, crisis, y el entreguismo, dicho por alguien de su propio partido político, el que era el candidato del PRI, lo acusa de entreguismo, de que en realidad la supuesta transición a la democracia estuvo pactada con Estados Unidos cuando se le prestó a México 50,000 millones de dólares, provocado por la crisis que venía desde Salinas. Un modelo que fracasó. Entonces, por supuesto que vamos a hablar de ese sexenio. Sí es indispensable que los jóvenes, las jóvenes, y ya no tan jóvenes, porque quien nació en el año 2000 pues tiene hoy 25 años, 24, 25 años. Ya para entonces ya había acabado el sexenio de Zedillo. Pero es importante que las nuevas generaciones conozcan qué fue lo que pasó en aquella época. Entonces sí vamos a hablar de eso, es importante. Y también quizá que se revise esta pensión vitalicia. Ah, sí, no, pues no sabía, mira, qué bien que nos informas. A ver el Banco de México que nos informe de la pensión vitalicia, de quien trabaja, no sé ahora, ¿verdad? Pero trabajaba en una empresa que benefició él mismo. Y también recordar que el FOBAPROA se va a acabar de pagar según estimaciones del... Bueno, pues ahí está la presidenta de México con esta importante reflexión sobre Ernesto Zedillo, sobre su oscuro legado, y está el tema de esta pensión, 143,000 pesos mensuales. Antes de darle la bienvenida a nuestro entrevistado, que ya lo vimos que ya llegó, déjenme nada más terminar de hacer esta reflexión, estimado candidato. A ver, nada más le pido a la producción que nos dé chance de terminar esta reflexión y ahorita le damos entrada a nuestro invitado. Es muy importante, no tiene desperdicio que la presidenta aborde este tipo de asuntos. Las herencias malditas de los presidentes neoliberales, como Ernesto Zedillo Ponce de León, un hombre que ha simulado con ser demócrata, pero fue profundamente autoritario y aparentemente arrinconado por los Estados Unidos, que le habría obligado
a provocar la alternancia con el PAN, una alternancia pactada, igualmente simulada, en función de que ya se veía muy mal internacionalmente México que fuera gobernado por el mismo partido. Pero, pues comentar esto, que si Zedillo se quiso subir al ring, se subió, yo creo, de forma equivocada, porque le van a exhibir ahora lo del Fobaproa. Va a abrir el expediente la presidenta de México. Y luego hay otros asuntos ahí escabrosos sobre supuestos vínculos con el crimen organizado de Zedillo. Y lo de los trenes y cómo ayudó a ciertas empresas transnacionales y después se puso a trabajar para ellas, como sucedió con Felipe Calderón. Así que el que se lleva, se aguanta. A ver si aprende la lección Ernesto Zedillo, porque no tiene nada de demócrata ese señor, nada de honesto. Vean nada más sus casas, sus mansiones, vean nada más el mundo de caramelo que le dejó a sus hijos Ernesto Zedillo, que robó lo que pudo, pero fue todo un